Gracias por sintonizarnos a través de www.pulsoinline.com y los 107.7 de la FM, Radio Maravilla, transmitiendo desde el histórico distrito de Huaura, cuna de la independencia, Perú. Un servidor, Jorge Guillermo Galindo Mestanza, pretendiendo decir aquella verdad que se sigue ocultando a las grandes mayorías y de hablar en el ámbito del manto sagrado de la bendición del pueblo. Porque nuestra única misión, la única ambición, el único objetivo que mantendremos aún presente es la de comunicarnos con ustedes sin aquel velo, sin aquel condicionamiento, sin mucho menos cumpliendo consignas o leyendo libretos preparados para querer ensalzar a gobernante de turno, que no es nada más ni nada menos que un vil delincuente de saco y corbata. Contra ellos siempre mantendremos nuestra crítica frontal, nuestra terca posición de seguir hablando en esa verdad que les duele, y mucho más en que ustedes tengan esa misma opción de esperanza que nosotros todavía mantenemos, en que en este valle de lágrimas, en este purgatorio que todavía soportamos, exista algo que nos pueda mover a reflexión y encontremos aún allí deambulando los que sabemos bien que los actos se tienen que demostrar al amparo de la luz de esa verdad negada. Y cuando nosotros manifestamos nuestra posición de beligerancia laboral, cuando creemos de que alguien por allí vistiendo la túnica de esa autoridad sempiterna que en cada 4 años tendrá que ceder la posta a otro peor que él, tendremos que seguir diciéndoles que estamos presentes acá en el marcador, porque tan igual como hoy en nuestro distrito histórico de Huaura, en Perú, se cuecen habas, sabemos que en otras latitudes, que en otros países, que en otras condiciones geográficas hablamos del ámbito rural, distritos altoandinos, es tan igual o peor, porque estando nosotros a solo 150 kilómetros de la capital, todavía se percibe ese humor de querer bañarse en impunidad. Todavía percibimos esa sonrisa cachacienta del que es intocable porque compra justicia al peso y con dinero del pueblo. Aquí no estamos haciendo demagogia, ni pretendiendo postular algún cargo o querer ser bendecidos con alguna aureola o que nos pongan la carita de niñito feliz como si estuviéramos en el kinder, que hemos hecho una buena acción en el día. No, sino que a cada uno de nosotros la historia nos depara un momento en que tenemos que demostrar de qué clase de metal está hecha aquella condición que se debió forjar a fuego y golpe en el crisol del campo, allí donde el herrero muy bien sabe en qué momento tiene que dar el golpe certero y en qué lugar para que ese noble metal llamado acero pueda tener el temple necesario para poder señalar ese camino de victoria.
Y por eso los que desean, los que ambicionan en algún momento la victoria también deben conocer del fracaso. También tienen que saber que el camino empedrado hacia el infierno está de buenas intenciones y que aquella senda que nosotros pretendemos seguir, llenas de flores, llenas de comodidades, llenas de lujuria, llenas de tesoros, llenas de felicidad, ese es el sendero que te va a conducir a la perdición. Ese es el camino fácil por donde se van los que no conocen de la lucha fratricida y de los que nunca han padecido, ni mucho menos compartido la necesidad que en tus entrañas se siente por el hambre de justicia. Allá ellos que marchen por aquel lugar, porque cuando encuentren la primera piedra, el primer obstáculo, allí regresarán acongojados, mientras nosotros seguiremos avanzando a pie firme, marcando con huella profunda cuál es nuestra brújula, que no cambiará nunca, porque allí estaremos y seguiremos, que no quepa duda alguna. Y los que saben de lo que conversamos y de los que han vivido el estar marginado y vivir solo de lo que producen tus brazos y del sudor de tu cuerpo, y más aún los hermanos que en el campo día a día se van secando en el surco, ellos, como hijos de la mamapacha, todavía no comprenden del por qué, teniendo la agricultura a la mano, siendo la despensa necesaria en el cual vivimos, por qué los gobiernos no miran al campo, por qué los que tienen el poder no se preocupan en la ganadería, en la industria, en desarrollar proyectos productivos, en generar lo que manifestamos en un tiempo atrás, y ustedes no nos dejarán mentir, en forjar aquel programa ancestral que todavía persiste por autonomacia de tradición allá en los distritos altoandinos, donde la corrupción sigue siendo simple referencia, porque la justicia de las comunidades prevalece aún. Las ferias donde se comparte tu cosecha, en donde no existe el vil metal, sino el trueque. Te cambio 2 kilos de habas por 1 kilo de trigo. Te cambio mi borreguito por tus 4 gallinas. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar y evitar la mafia del intermediario, evitar aquel que vive del fruto de tu trabajo, como en algún tiempo allá por los años 68 el general de los pobres tuvo la osadía de enfrentarse al poder económico y dijo: cholo, el patrón nunca más volverá a comer de tu pobreza. Palabras que encerraban mucho futuro y mucha revolución, en donde pudo más el mal y en donde prevaleció la traición y su misma gente. Aquellos que lo rodearon son los que maquinaron y se arrodillaron ante la burocracia, ante la oligarquía, ante los que mueven los hilos putrefactos del dinero, y lo mataron. Allá, cuando en el 75 ya el general de los pobres se vio traicionado por el mismo Morales Bermúdez. La historia está allí para revisarla. La historia está pendiente allí para recordarla, porque no se debe volver a repetir.
No debemos volver a caer en los mismos errores y es responsabilidad nuestra que nuestros hijos no aprendan equivocadamente lo que les quieren vender. Que no se piense hoy de que aquellos desviados en ideologías trasnochadas fueron héroes, cuando fueron simples asesinos equivocados, y ellos tendrán que seguir pagando y purgando sus penas por ser simples delincuentes terroristas. Y ojo que el terrorismo no solo sale del pueblo, sino también que el terrorismo blanco que se imparte desde el Estado tiene que ser merituado por nuestra condición democrática, y nosotros tenemos que respaldar a nuestras autoridades. Y respaldar a nuestras autoridades implica que les tenemos que pedir cuentas, porque no se le ha dado un cheque en blanco, ni son patrones ni dueños de una chacra que hagan lo que les venga en gana, como sucede hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque sencillamente los mecanismos establecidos por la Constitución, ¿cuál es la audiencia pública? ¿Cuál es el olvidado cabildo? ¿Cuál es la comunicación de quien gobierna con su pueblo? A través de los talleres de rendición de cuentas deben de hacerse más efectivos, y no por una obligación que se cumple cada año y a puertas cerradas, no, sino que tiene que ser una fiesta de pueblo, como en otras latitudes, como en otros países. Dios mío, ayer nomás veía un documental como en cierto país latinoamericano la rendición de cuentas era una fiesta popular donde se compartía con el pueblo festividades, tradiciones, danzas, y allí la autoridad presidida con su comunidad, presidida con todas las autoridades, iban a escuchar lo que el pueblo les reclamaba. Escuchaban al pueblo, y no como es el día de hoy, de que te pasan un papelito para que tú escribas tu preocupación, pero siempre y cuando te hayas inscrito previamente y hayas pasado por el tamiz de la prostitución política. Porque ahora ser representante de una comunidad, de una asociación, implica que tiene que estar aquel que comulga con la autoridad, y no el vecino beligerante, no el joven que reclama, no la madre de familia que se muere en las postas porque no le atienden en horas de la madrugada un simple parto. Ni hablar de los viejos que se mueren olvidados. Para ellos no hay democracia, para ellos no hay oportunidad. Y por eso nosotros, los que jugamos a ser comunicadores sociales, y aquellos que piensan ser políticos que van a capturar el poder de aquí al próximo año, decirles que primero deben de pasar por mostrar que no están en una improvisación momentánea. Deben de demostrar primero en su cuadra, en su barrio, en su manzana, en su centro poblado, que son dignos vecinos y no simples burros con plata que compran un espacio en alguna agrupación o que forman un movimiento político para endiosarse y que le digan señora autoridad. No, debemos de volver a nuestras épocas primigenias, en donde el verdadero representante, en donde el luchador social que aún está allí, aupándose para ser escuchado, sean los que nos representen y nuestros hijos puedan tener la esperanza de que mañana esto cambiará, porque la revolución del pueblo tiene que venir con el ejemplo en las urnas. Y muchas veces se dice
de que uno tiene las autoridades que se merece y 100% de acuerdo porque nosotros sucumbimos ante el verbo de algún cascarón que habla detrás de un micrófono prometiéndote cambiar la historia. Incluso se atreven a recurrir hasta la palabra buscando esa fe que no se va a encontrar en algún mercado, sino en tu propio interior, en tu propia conciencia. Y cuando comprendamos que más allá de la extensión de nuestro propio brazo no hay nadie que nos pueda ayudar, porque uno mismo tiene que comenzar a laborar en el cambio. Y al ver tu vecino que tú cambias, al ver tu esposa que tú estás cambiando, al ver tus hijos que ya no eres el de antes, sino que eres persona a quienes todos se les acercan para felicitarlo y pedirle: hermano, por favor, queremos que tú seas nuestro próximo alcalde, queremos que tú seas quien conduzca los destinos de nuestro distrito, porque te hemos visto allí en el momento de necesidad, te hemos visto allí trabajando codo a codo. Incluso nos llamó la atención cuando compartías allá con nuestros hermanos en el campo un simple menú del jornalero de a pie. Eso tenemos que rescatar, hermanos. Hay dirigentes, hay representantes, hay luchadores. No hablo de sindicatos porque los sindicatos están en su gran mayoría sumisos, arrodillados ante la patronal. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis necesario para respaldar el trabajo que realizan los hermanos del Surco representados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Agraria Azucarera Antahuachi, que están allí ellos firmes contra los grupos de poder que quieren ingresar por la puerta falsa, y también por aquellos aprendices de políticos que quieren socavar la unidad sindical. Y comprendan que mientras exista unidad para luchar, existirá unidad para vencer.